tal? ¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a La Región, el mundo del espacio de análisis internacional de nuestro canal TVU. Seguimos comentando lo que sucede en nuestro país en el contexto del estallido social que ya se viene desarrollando desde hace bastantes días. Y en esta oportunidad también nos llega una información que se confirma desde La Moneda, que es la suspensión de la COP25 y la PEC, ambas cumbres que se realizarían en nuestro país. Tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Chile, de cuáles son las perspectivas de este movimiento, pero también apuntar a la contingencia. ¿Cómo queda la imagen internacional de Chile? Es una de las preguntas que les vamos a hacer a nuestros panelistas. Saludamos a Víctor Hugo García, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy grato estar contigo y sobre todo con mi querida colega Jimena. Pues adelante, el profesor García nos presenta a Jimena Goché, abogada también académica de la Universidad de Concepción, especializada en Derechos Humanos. Profesora, ¿cómo está? Hola Javier, buenos días, muy bien, gracias. También un agrado dentro de los que estamos hoy día viviendo compartir este panel y tratar de compartir ahí algunas reflexiones que ojalá puedan ir contribuyendo a lo que tenemos que procesar, porque es mucho. Y partamos con la noticia de la jornada, algo que incluso se preveía, que tenía que haber una definición en torno a las cumbres de la PEC y la COP25 que estaban fijadas para que se desarrollaran en nuestro país. ¿Cómo se recibe esta noticia, Víctor Hugo? Mira, yo creo que evidentemente es doloroso, es un tema que preocupa, pero al más puro estilo del realismo político yo creo que había que dar ese paso. Son muy grandes los riesgos, especialmente por la calidad de las cumbres, que no vinieran realmente los grandes líderes, inclusive para la seguridad de quienes pudieran asistir. Y además es una señal en orden a que estás preocupado de un tema que es relevante, que es la interna, que esa debe ser tu preocupación, y si hay que sacrificar en esta vuelta algo del posicionamiento internacional de Chile, yo creo que los países que iban a venir a las dos cumbres lo van a entender. Ellos también tienen una noción clara de lo que está ocurriendo en Chile. Hay una solidaridad con el movimiento social que se está manifestando de forma pacífica, y hago la diferenciación de inmediato. Por lo tanto, yo creo que en ese carril es un daño, sí, evidentemente, pero en el mediano plazo va a quedar claro que fue la mejor decisión. Entonces, ¿comparte usted que no era prudente, pensando en que la PEC es en noviembre, la COP es en diciembre, que dado los tiempos y también la circunstancia actual, no existía la posibilidad real de poder desarrollar ambas cumbres en cierta normalidad? Sobre todo, mira, la cumbre APEC yo creo que ya estaba muy encima, y si pensamos en los tiempos políticos, por ejemplo, ¿qué garantía tenemos o qué garantía tengo yo como decisor político de que en un mes más voy a tener el país relativamente estabilizado? Claro. No tengo ninguna garantía en este minuto, y más aún cuando hay grupos muy radicalizados en la calle en este minuto que estaban pensando precisamente en esas dos cumbres para manifestarse de esa forma. Por lo tanto, y no los ha sacado de la calle. Por lo tanto, el riesgo es muy fuerte, y yo creo que primó el realismo político ahí, y también pensando en los tiempos de toda crisis social, y más aún de la envergadura de la crisis que tenemos en este minuto. Profesora Jimena, ¿cómo lo observa usted? Mira, siendo una noticia tan reciente, tal vez es un poco prematuro, me sale a mí hacer un juicio muy completo. Tengo las primeras percepciones porque hasta ayer todo lo que nos mostraba el escenario nacional es que había una decisión muy en contrario de la que vemos hoy. Es decir, claro, al parecer lo que habíamos escuchado de distintas personas vinculadas a ambos eventos era la decisión de mantenerlo. Ahora, hecha esta primera prevención, en lo personal me parece efectivamente una decisión muy sensata, porque además evidencia algo que la ciudadanía viene reclamando hace mucho rato, que las personas vienen reclamando, que es esta desconexión que existe entre la clase política, quienes toman las decisiones, y la sociedad, las personas, los que tenemos voz pero no tenemos el poder. Y entonces en ese sentido esta sí es una señal que de alguna manera estaría o trataría de ser, de reflejar el mensaje de, mire, en realidad entendemos que este no es un tema que la gente proyecte relacionado a su cotidianidad, porque desde un análisis tal vez muy si usted quiere, sesudo, muy complejo o muy académico, claro que nosotros podríamos hacer todo un análisis de las conveniencias, de las consecuencias que eventualmente podrían traer la profundización del rol de líder o de intento de ser un líder en materia internacional de Chile.
pero eso la ciudadanía no lo ve y no lo entiende. Y no es el momento de pretender que la ciudadanía lo pueda entender, porque evidentemente eso está totalmente desconectado de la demanda que hoy día estamos viendo a través de las movilizaciones pacíficas, y hago también la misma prevención que hacía Víctor Hugo. Ahora, dicho todo aquello, yo esperaría también en el impacto de los minutos u horas que hemos sabido esta noticia, minutos en realidad, yo esperaría que de alguna manera, por un lado, no se salga a celebrar que como si fuese un triunfo el que no hagamos estos eventos. Porque más allá de la crítica, las críticas a la PEC, las críticas que se puedan hacer a la COP, la crítica al rol de Chile internacional, si el presidente pretendía obtener algún tipo de rédito como un eventual líder, más allá de todas esas consideraciones, no me parece que esto pueda ser visto como un triunfo, porque es más, es parte de la crisis, del contexto social que estamos viviendo, y quisiera que crisis se tome también en un buen sentido. Estos días me han puesto a pensar en la enorme cantidad de palabras que tienen muy mala fama. Crisis es una de esas palabras, vulneración de derechos es otra palabra. Y entonces, desde esa perspectiva, creo que no hay que salir a celebrar esto como un triunfo, hay que ponerlo en el contexto. Y por otro lado, tratar de mirar esto, ya que es un hecho, como una oportunidad que sirva justamente para concentrarse en lo que realmente el país tiene que hacer, que es tomar decisiones estructurales en materias políticas, económicas, sociales, y a su vez proyectarlo tal vez que en definitiva pueda servir para que la imagen de Chile a la larga o al mediano plazo salga fortalecida. Ese punto es importante porque son dos grandes vitrinas, la COP25, una de las cumbres más grandes, uno de los escenarios también más importantes, incluso se comparaba con el Mundial del 62, desde el punto de vista de la expectación internacional y de la cantidad de visitantes que iba a tener nuestro país. O sea, es una oportunidad también de mostrar a Chile, o también quizás un llamado de atención de cómo se va a mostrar la imagen de Chile hacia afuera. O sea, yo creo que era una oportunidad como estaba pensado hasta antes del 16 de octubre de este año, digamos, o del 18 de octubre, si quisiéramos ponerle un día específico a que inicia toda esta situación que estamos. Pero yo ahora digo, tratemos de mirarlo como una oportunidad de otra manera, ya una oportunidad solo para resolver o al menos ver qué camino nos ayudan a salir de este momento, a salir de una manera que permita empezar a construir el camino nuevo que Chile hoy día demanda, pero a la vez una oportunidad de demostrarle al mundo que efectivamente hoy día estamos siendo testigos del mayor ejemplo de la vulnerabilidad que genera el sistema o el modelo socioeconómico capitalista, y no soy ninguna experta, así que seguramente hasta el lenguaje no lo uso como lo haría rigurosamente un economista, pero quiero decir, el modelo que ha reinado en el mundo en los últimos 70, 80 años es un modelo que está colapsando en todas partes del mundo, que genera desigualdad, exclusión, marginación, y eso genera vulnerabilidad humana, de esa vulnerabilidad que no somos capaces de, contra la que no podemos hacer nada, porque no tenemos el poder. Entonces, en ese sentido puede ser una oportunidad para mostrarle al mundo que la ciudadanía en general se cansó. Recordemos que nuestra situación es particularmente compleja hoy día, los últimos 10 o 12 días, pero hay una serie de situaciones en otras partes del mundo que están mostrando un sentido de malestar social muy parecido al chileno. Sí. De manera que no es que nosotros somos hoy día una isla y es esta sociedad que reacciona contra un modelo que a ellos no les gusta. No, esto es una cuestión mundial, estructural. Y en ese sentido, ojalá que sea visto como una oportunidad para que los líderes del mundo, quienes toman las decisiones de la macroeconomía y de la microeconomía, puedan pensar que esas decisiones ahora tienen que tomar un rumbo distinto. Profesor García, ¿cómo lo observa usted pensando desde la imagen también de lo que se proyecta, pero al interior, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se le entrega a la ciudadanía de parte del gobierno en el contexto de esta crisis, de esta movilización, al decirle no vamos a realizar estas cumbres, nos vamos quizás a concentrar en aquellos temas de fondo? Y bueno, me imagino que también es una de las grandes aspiraciones de la comunidad, que se pueda empezar a hablar de estos temas. No sé cómo lo observa usted. Mira, para hacer política, evidentemente hay que elaborar buenas políticas, tomar buenas decisiones, pero también son muy importantes los gestos, también es muy importante el lenguaje, es decir, de no menospreciar al otro con mi lenguaje, ¿no es cierto?, de llamarlo de determinada manera, derechamente menospreciarlo. Y en el tema de las imágenes, dar la sensación, y no solo dar la sensación, sino que actuar en esa línea en orden a que estoy ocupado de ti, a que me preocupa tu situación. Claro. Entonces, en esa línea yo creo que el gobierno tiene que trabajar mucho, porque hasta aquí estaba dando la imagen, ¿no es cierto?, de que estaba primando lo técnico, de que estaba primando la idea de que hay que hacer una buena gestión,
de que lo importante son las buenas cifras, de que nos evalúen bien, que por supuesto es importante, pero también estaba esta otra idea de que estás un poco desconectado de la realidad, que no estás leyendo los procesos. Por darte un ejemplo súper concreto, ¿por qué no calibraste debidamente que se te iba a juntar carestía en una determinada coyuntura? Estoy hablando de electricidad, estoy hablando, ¿no es cierto?, del pasaje del transporte público, estoy hablando del GES, los planes de salud. Y cuando hablo de carestía, hablo de alza de precio. Entonces, en esa línea el gobierno y el presidente particularmente pide perdón, reconoce, ya tienes una actitud, un gesto. Cambia el lenguaje, ya no estás en guerra, estás entendiendo al otro, cambia la actitud. Por lo tanto, la suspensión de estas cumbres yo las leo en ese contexto y creo que va bien ahí. Ahora bien, se cae también la tesis de la normalidad, que notoriamente se trató de instalar con fuerza el domingo en la noche, el lunes pasado también, con un trabajo de los medios de comunicación orientados a eso, ¿no? No estamos en una situación de normalidad, incluso hay que suspender estas cumbres. Claro, es distinto que tú quieras construir realidades o que anheles un determinado estado. Este tipo de manifestaciones sociales, de convulsión social, no es llegar y detenerlo de un día para otro. Lo que tú puedes intentar es tratar de encauzar, de contener primero, encauzar después, pero son procesos que no los vas a morigerar en la cantidad que tú quisieras en un mes, por ejemplo. En el caso de Francia tienes 2 o 3 meses para detener la convulsión y 6 meses para salir con soluciones más o menos de fondo. Y con esto, por favor, no quiero asustar al telespectador de que vamos a estar 6 meses en esto, no. Entonces, llevamos una semana. No podemos pretender de que mañana vamos a recuperar, entre comillas, la normalidad. No, tenemos que estabilizar, escuchar, actuar rápidamente y empezar a tomar decisiones que verdaderamente el ciudadano medio y los sectores más desprotegidos vean que se está haciendo algo. Porque hasta este minuto no tienes nada. Y evidentemente, no solo por inoperancia, sino que los tiempos políticos son distintos. Tomar una decisión X requiere acuerdo parlamentario. Tomar otra decisión, a lo mejor un análisis más profundo de parte del Ejecutivo. Entonces, la ciudadanía no está para esperar mucho tiempo, no está para que le hablen de normalidad y no está para estar celebrando cumbres internacionales cuando mi problema es otro. Bueno, no sé si les parece que también pasamos al tema que nos convocaba desde un principio, a hablar de este estallido social y también conversar acerca de la situación en materia de derechos humanos, porque es algo, hablamos de la imagen internacional de Chile, bueno, cómo se deteriora la imagen internacional de un país cuando incluso se le compara con regímenes semiautoritarios o derechamente autoritarios, como hemos conocido estos últimos días. Profesora Jimena, usted como una persona que tiene también una particular dedicación al tema de derechos humanos, ¿cómo ha visto esta situación? La última semana se habla de vulneración, se habla de violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué es lo que usted ha podido quizás constatar también? Yo creo que hay varias cosas interesantes de constatar con el paso de los días y lo que hemos visto. O sea, tal vez hacer algunas reflexiones a modo de instalar ciertas premisas, me parece importante. Sí. Y una primera es entender que esto que llamamos derechos humanos, que son esos atributos que le permiten a las personas agenciar su vida, darle el destino, vivir en comunidad, han sido la lucha de muchos siglos, con muchos costos en distintos ámbitos, y por lo tanto es un triunfo de la comunidad, de la humanidad, que debemos mantener. Dicho eso, esos atributos que llamamos derechos humanos deben respetarse siempre, en todo momento, en todo lugar. Ahora, las vulneraciones a los derechos humanos se vienen produciendo en el mundo y en Chile hace mucho tiempo, solo que hoy son particularmente graves, y son particularmente graves porque, de alguna manera, cuando interviene la violencia en el contexto del despliegue del poder estatal, cambia la situación porque tienes una relación de asimetría en el poder entre la ciudadanía, ¿ya?, y quien detenta el monopolio de la fuerza. Pero además hay que ser conscientes que hay una serie de vulneraciones de derechos que vivimos todos los días. Es decir, cuando una persona debe levantarse a las 5 de la mañana para ir a un consultorio a buscar respuesta frente a la recuperación o rehabilitación de su salud y no la obtiene, también está fallando el Estado. Entonces, me parece que es importante poner esto en perspectiva porque lo que estamos viendo es claramente grave,
El trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos entiendo que ha sido un trabajo muy riguroso y debe ser relevado. Nos han mostrado cifras de personas que han sido vulneradas gravemente en aquello que es lo más indispensable para alguien, la vida, su integridad psíquica, su integridad física. Y eso debe ser investigado y debe ser sancionado. Pero ojalá que luego que esto pase, y en algún momento tendrá que pasar esta situación que estamos viviendo en la movilización o a consecuencia de las movilizaciones, sería bueno que pensáramos también desde esa perspectiva, que todos los días estamos vulnerando derechos, es decir, la situación de discriminación, la situación de exclusión, de marginación que personas viven cotidianamente, personas que incluso a lo mejor ahora no han salido a marchar, que siguen luchando en el día a día para la supervivencia propia, de su grupo, para poder tener una voz en el espacio en el que estén, de trabajo, de colegio, etcétera. Eso también es una vulneración de derechos. Entonces me parece que es importante hacer ese matiz. Hoy día estamos viviendo una situación que es grave, que es triste, más grave aún porque estamos en democracia, ¿ya? Y porque hay una simetría en las relaciones, repito, de quien sale desde el lado de la fuerza pública y un ciudadano o ciudadana. Pero tal vez en estos ejercicios de poner ideas para que las personas las reflexionemos, que es un rol que a lo mejor la universidad tiene que cumplir, yo quisiera apuntar a eso, que no nos perdamos en que todos los días se vulneran derechos humanos. Y eso es, en definitiva, la situación de vulnerabilidad que el sistema nos tiene expuesto todos los días. Y entonces tal vez, ojalá que este proceso sirva también no solo para los cambios estructurales que le demandamos a la clase política, que como decía Víctor Hugo son cambios más lentos, porque no es adoptar un sistema nuevo de pensiones en 24 horas por medio de una ley. Eso requiere voluntades, esfuerzos, trabajo, rigurosidad, para que efectivamente el cambio sea un cambio favorable. Pero hay una serie de cuestiones cotidianas que son las que deberíamos tratar de mirar en doble perspectiva, lo que hacemos nosotros y cómo también esta situación que estamos viviendo desde la violencia, desde la externalidad que provoca, afecta derechos cotidianos de las personas. Perfecto, bueno, tenemos que seguir hablando de la situación de estallido social, las vulneraciones a derechos humanos que se han apreciado en nuestro país estos últimos días, pero también tenemos que hacer una breve pausa comercial. Usted no se despegue de nuestra sintonía. A la vuelta seguimos haciendo De la Región al Mundo por TVU. Te invito a que interactuemos y formes parte del Estelar. Comenta en tus redes sociales con el hashtag EstelarTVU para que estemos más cerca. Estamos recargados con entrevistas potentes y profundas que marcarán la agenda. Acompáñanos de lunes a jueves a las 21:50 y los viernes a las 22:30 en el Estelar de TVU. Seguimos aquí en De la Región al Mundo por TVU. Profesor García, crisis de los derechos humanos en Chile. ¿Cómo ha observado usted los últimos días, las noticias que nos llegan también de vulneraciones, de manifestantes, la crisis también sanitaria que se ha despertado a partir de lo que es el tema de las lesiones oculares de las personas? Son muchas malas noticias que nos llegaron de golpe. ¿Cuál es su análisis? Bueno, mira, yo creo que es un desafío muy grande para nuestro país, para el gobierno, para el sistema político y para la sociedad incluso, el cómo nos íbamos a comportar en democracia frente a una crisis de esta envergadura. Este es el test. Exactamente, yo creo que por ahí debemos partir y con la memoria histórica de los 45, 47 años atrás. Entonces, tú de inmediato, quienes vivieron aquello, o quienes, aunque pequeños, tuvimos la oportunidad de vivir aquello, queda en nuestra mente el tema de la comparación.
Entonces, yo he escuchado por ahí que alguien me señalaba, o personas que señalaban que sí, pero mira, no es tanto a cómo fue el post-73. Claro. Ya está bien, es válido tu argumento, pero no lo podemos hacer. Es decir, esa memoria que la tenemos ahí, que siga ahí, que no la olvidemos, por supuesto. Pero yo creo que en la coyuntura, fíjate, tengo plena esperanza en la reacción del sistema político, en la reacción del sistema democrático y lo que se está haciendo en orden a limitar violaciones a los derechos humanos, sobre todo de las fuerzas de seguridad. Y en eso hay que ser muy claro. No se puede tolerar, aunque tú estés en estado de emergencia, una violación de los derechos de quienes se están manifestando, de las personas que están en la calle. Pero también quiero ser muy claro en este tema, en que hay derechos humanos también de otros. Están los derechos humanos de quienes desarrollan cotidianamente su actividad en el centro de Concepción. Y también debemos preocuparnos de ellos. No solo del manifestante, ¿no es cierto?, que fue alcanzado por un balín, que fue gaseado indebidamente o que recibió una golpiza por parte de las fuerzas de seguridad. Lo condenamos drásticamente, no corresponde, pero también hay que ver el otro. Mi derecho a la movilidad, por ejemplo, me lo tiene que garantizar el sistema igual. Entonces, abrir un poco la perspectiva del tema de los derechos humanos, pensar en todo. La preocupación primordial sí es contener el accionar de quien detenta legalmente y legítimamente la fuerza y de que no dañe indebidamente al otro por estar manifestándose. Aunque el otro lo provoque, mira lo que voy a decir, aunque el otro esté quizás actuando con una violencia inusitada, bueno, lo detienes y lo colocas a disposición de los tribunales, ¿no es cierto?, de quien corresponda. Pero no hagas tú mismo justicia, le des una golpiza, ¿no es cierto?, o lo balacees en el sitio mismo. Yo creo que ahí alcanzamos a reaccionar a tiempo. Todavía, evidentemente, hay manifestaciones de esto en la calle, pero ya tienes uniformados que están siendo investigados, tienes uniformados que están con las denuncias correspondientes. Ahora, ¿por qué se llega a este punto, profesor? ¿Se trastoca el límite entre el mundo civil y el mundo militar? ¿Nuestras Fuerzas Armadas, la policía, tampoco está preparada para contener este tipo de manifestaciones? Porque usted lo mencionaba, este era un test, quizás el gran test post-dictadura o post-2011, sí, quizás, sí. Y las cosas no cambian. El tema es, fíjate, que hay que meditar mucho cuando tú sacas los militares y cuando los llevas a una política de contención social. Uno, que el militar no sabe, aunque en el último tiempo hay una reorientación de la doctrina militar en Occidente en orden a la contención urbana, lo que en un lenguaje más duro se llama la guerra urbana, ¿ya? Pero evidentemente eso es guerra urbana. Combatir con el adversario no con ciudadano, en una ciudad, que es una cosa distinta, ¿no es cierto? Entonces no está preparado para eso. Y quizás debió haber sido, y aquí me permito hacer un planteamiento, una estrategia mejor de haber colocado a los militares en sectores estratégicos, haberlos concentrado allí, en lugares claves como puentes, y que los carabineros, que tienen, se supone, una expertise mayor en el control o la protección social, se hubiesen encargado de este tema en los núcleos urbanos. Yo sí creo que había militares protegiendo instalaciones eléctricas, que había militares protegiendo instalaciones de agua potable, es decir, los servicios básicos, y eso se ha mantenido ahí impecable, estable. Pero quizás debió haber comenzado esto de esa manera, porque nuestros jóvenes hoy tienen otra visión de mundo, tienen otra experiencia histórica, tienen otro sentido de sociedad, tienen otra visión de la relación social. Y ellos no miden, muchos se dice, no tienen miedo, pero no miden el tema del miedo y del enfrentar al otro. Y vimos muchas escenas de provocaciones muy fuertes hacia militares que afortunadamente, evidentemente, no reaccionaron de una forma indebida. Por lo tanto, quizás debió haber sido este tema un poco más orientado hacia protección de zonas estratégicas y liberar carabineros de esa función y concentrarlos en los núcleos urbanos.
Jimena, ¿cómo has observado tú el rol de los últimos días, lamentable rol también de ver efectivos militares en las calles, también de la policía militarizada? Sí, a mí me preocupa el lenguaje, hablar de los adversarios o los enemigos. Me parece que es un lenguaje que no contribuye. Sin duda hay relaciones absolutamente asimétricas en quien sale con el uso de la fuerza bajo el amparo legal, que es el sistema, por lo demás, que nosotros nos hemos dado como sociedad, a las personas que salen a marchar pacíficamente. Ahí hay una cuestión de base. Y a mí tal vez lo que más me preocupa es cómo reconstruimos la forma en que vemos la violencia, la comprendemos en cómo procede, y ahí me parece que hay un cierto lenguaje que hay que tratar de al menos matizar. Y entonces cuando ponemos todo en términos de los buenos y los malos, los enemigos y los amigos, el que está por la normalidad y el que quiere el cambio, cuando ponemos todo en la lógica bifrontal, binaria, caemos en lo que ha sido en realidad la construcción de un modelo, donde tú tienes un estado de cosas que asocias a lo normal, a lo bueno y a lo correcto. Claro. La palabra normalidad está muy asociada a aquello, a correcto. Entonces, a propósito de algo que se comentaba aquí hace unos minutos, cuando se dice tratemos de volver a la normalidad, yo no sé si quiero volver a la normalidad. La normalidad nos llevó a esto. Porque la normalidad es efectivamente lo que hemos ido construyendo en un sentido de que esto es lo correcto, lo que corresponde y lo que hay que hacer. Y tal vez lo que tenemos que pensar es una deconstrucción. Entonces, que esto pase hoy en democracia, ¿qué es lo que debería evidenciar? Por ejemplo, que efectivamente todavía no se ha logrado un modelo de educación en derechos humanos respecto a las fuerzas públicas, que le permita comprender a algunas personas que están en la fuerza pública lo que es una marcha pacífica, lo que es el rol del movimiento social y el activismo social. Por otro lado, como lo planteaba Víctor Hugo, también vamos a tener que introducir tal vez desde mucho más pequeño que lo que hacemos ahora, problematización del concepto de violencia, que la gente no solo entienda que violencia es el garrote, violencia es también aquellos que vemos todos los días de un punto de vista simbólico, institucional, con el lenguaje. Y claro, hoy día estamos viendo la cara más dura de la violencia. Entonces, me parece que este estallido, no sé, hay muchas expresiones que se están utilizando, no me hago cargo de ninguna porque creo que todas pueden tener matices, debería llevarnos a replantear eso. Y esto lo digo desde el rol que me toca. Creo que en esto cada persona tendrá su propia mirada y su propia reflexión en sus espacios personales, individuales, de familia o de pareja. Y también tendrá que ver, quienes quieran hacerlo, cuál es el rol que le corresponde desde el lugar que ocupa en la sociedad. Los que estamos en la universidad tenemos un rol porque tal vez no hemos sido capaces de transmitir a los que toman las decisiones cuestiones que hace mucho rato se vienen evidenciando, como el malestar social, como el uso indebido de la fuerza por agentes policiales en algunos casos. Entonces me parece que hay aquí muchas reflexiones que hacer, que ojalá se hicieran además desde la lógica de escuchar. Escuchemos, leamos aquello que la comunidad, que la ciudadanía nos está diciendo, para luego problematizar o replantear aquello que nosotros estamos tal vez entregando desde nuestros roles y espacios en la sociedad. A propósito del rol de la Universidad de Concepción, se ha levantado un espacio también de trabajo, de aporte en la coyuntura, que es esta Oficina de Apoyo Ciudadano, corrígeme usted si no es el nombre preciso. Sí. ¿En qué consiste esa tarea y cómo también nos podemos informar, y sobre todo aquellas personas que puedan necesitar de su ayuda? Sí, la Oficina de Apoyo Ciudadano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales surge a partir de esta reflexión que tenemos que hacer como universidad y que en este caso se concreta en poner a disposición de nuestra comunidad y alrededores las competencias que tiene y que puede aportar la facultad, a la cual se han sumado además otras carreras, personas, profesionales y estudiantes de otras carreras. Está concebida o ha sido prevista como un espacio temporal para que quienes sean voluntarias y voluntarios puedan brindar asesoría en distintas materias. Porque efectivamente lo que parece ser más indispensable hoy día es ayudar a personas que sufren vulneraciones de derechos en aspectos o en materias concretas, como por ejemplo su integridad psíquica o física en contextos de movilización social y la acción policial. Pero hay también una serie de otras, si me permiten llamar, externalidades, claro, que tienen que ver con las necesidades que las personas hoy día están evidenciando a partir de esto. Desde dudas o consultas de tipo laboral, previsional, cuestiones que tienen que ver con cuáles van a ser los programas de apoyo que eventualmente el gobierno regional o las municipalidades van a dar. Y en ese sentido entonces han puesto capacidades de personas voluntarias de esta facultad y otras también de la Universidad de Concepción para estar a disposición de la ciudadanía, y en ese sentido el llamado es que la ciudadanía se informe
nos puede escribir a través del correo oficina.apoyociudadano@gmail.com, y este equipo de voluntarias y voluntarios va a tratar de dar toda la orientación y la asesoría en cuestiones desde dónde está funcionando la Compin, por ejemplo, ya hasta qué pasa con el minimarket que yo tenía, que hoy no tengo, Claro. y tengo 3 trabajadoras a las cuales que en teoría no puedo seguir pagándole el sueldo. Entonces, de alguna manera es esa la invitación o que hacemos desde el rol que creemos que debe cumplir la universidad. Un excelente mensaje desde ese punto de vista y también de apoyo a todos quienes se han visto también afectados por los sucesos de las últimas semanas. No solamente los manifestantes, ¿no? También pensando en la comunidad de Concepción, a las pequeñas también empresas, a la gente también que se traslada por el centro de la ciudad. Todas las personas, y para que, complementando lo anterior, las personas voluntarias de la oficina van a estar con unas escarapelas, está un fuerte Se van a poder grupo, identificar para ayudar, claro. y están desplegadas en la ciudad, en distintos espacios, porque entendemos que esto no es una cuestión de venga a nuestra oficina, si bien damos el correo es porque efectivamente mucha gente puede hacer así las consultas, sino que sepan que se está desplegando voluntarios y voluntarias en la ciudad en distintos puntos para ver en terreno qué podemos ofrecer, qué necesita la comunidad que nosotros pongamos a disposición en consultas o asesorías generales. Perfecto. Víctor Hugo, también como para ir cerrando, porque nos acercamos al punto culmine de nuestro programa, conversabas acerca de la situación en Francia, algo que tenemos fresco. También sabemos que están sucediendo revueltas, estallidos en otros lugares del mundo, mirando la experiencia internacional, la experiencia histórica y también tu punto de vista. ¿Cuál es el cauce de esto que está viviendo nuestro país? Esperamos un cauce institucional que pueda dar respuesta a las demandas de la comunidad, que en el fondo son las demandas de todo un país que apuesta por mayores criterios de equidad. ¿Cómo observas tú que se puede llegar quizás a un punto que deje también satisfecho y que nos permita también ingresar a un nuevo Estado? Bueno, sí, una reflexión desde el punto de vista de lo que uno conoce históricamente, ¿no es cierto?, de lo que ha estudiado y sin pretender dar receta, porque en este momento yo creo que nadie puede dar receta de cómo salir de esto, sí entregar algunas ideas, algunos tips de cómo se podría hacer. Yo creo que el ejemplo más cercano que tenemos es Francia, cómo se hizo, ¿no es cierto?, el proceso allí. Nosotros desafortunadamente no tenemos una comparación yendo hacia atrás de una salida más conversada, más negociada, en crisis de esta envergadura. Generalmente en Chile has usado la fuerza bruta, ¿no es cierto?, y directa para solucionar el problema aplastando al otro. O simplemente nos hemos ido a las manos como sociedad, estoy hablando de las guerras civiles. Claro. Entonces, para nosotros esto es nuevo. Hubo crisis menores, estoy hablando del gobierno de Ricardo Lagos, por ejemplo, cuando hubo una crisis allí de corrupción y la élite política se pone de acuerdo y busca una salida para avanzar y perfeccionar el sistema democrático. Por lo tanto, en mi percepción, ¿qué debiéramos hacer? Primero, que la institucionalidad, quienes están a cargo de la toma de decisiones, actúen rápido, en un primer momento. Eso no es suficiente, pero que reaccionen rápido. Me refiero al Poder Ejecutivo, me refiero sobre todo al Parlamento. Y en este tema las señales voy a insistir. El Parlamento o parlamentarios X no se pueden dar el lujo de decir, mira, no voy a sesionar tal día, cuando tienes el país poco menos que incendiándose. Entonces, esa parte de la solución tiene que moverse rápido. Ojalá consensuadamente y apuntando hacia medidas que en la coyuntura apunten a fortalecer lo que en el mediano y largo plazo debiéramos hacer. Ahora, eso no es suficiente porque se está viendo que en esta actual manifestación social hay actores sociales que tienen un rol clave. Y el trabajo de la academia es tratar de identificar quiénes son esos actores que son capaces de movilizar, que son capaces de dar orientaciones generales para manifestar su enojo, para manifestar su desazón. Por lo tanto, hay que empezar a incorporar a esos sectores a un diálogo, a escucharlos, porque ellos son los que están sufriendo, ¿no es cierto?, la cotidianeidad. Yo podría elaborar una política perfecta desde lo que significa el Palacio de la Moneda o lo que significa el Palacio Legislativo en Valparaíso, pero sin escuchar al otro. ¿Cómo voy a interpretar lo que quiere? ¿Cómo voy a interpretar su rabia? ¿Qué es lo que es prioridad para él? Entonces ese diálogo se tiene que producir rápidamente
Macron en Francia lo entendió, hizo todo un mecanismo, y no fue la élite política la que lideró muchas veces el diálogo, sino que personas destacadas de la sociedad, académicos, líderes sociales, lideraron las conversaciones y se llegaron allí a propuestas. Eso se llevó al sistema político después y se seleccionó muchas de esas salidas. Por lo tanto, yo creo que rápidamente también hay que avanzar en eso. Lo que me queda dando vuelta es si realmente vamos a priorizar este camino o vamos a seguir presionando por derribar el modelo, por tener una nueva constitución política ahora, que son opciones que hay que discutir, que hay que comentar. Pero ¿qué le puedo decir yo a un ciudadano X, ¿no es cierto?, que en este minuto no tiene para almorzar, que no tiene para pagar el pasaje, cuando decido que voy a hacer una nueva constitución? ¿Le voy a arreglar el problema inmediato con esa discusión o con la nueva constitución? No se lo voy a arreglar. A lo mejor en el mediano y el largo plazo es la salida, pero eso hagámoslo con calma. En este momento concentrémonos, el ente político que es el encargado, que es una élite que está dañada, que está herida, está desprestigiado el mundo político en su gran mayoría. La iglesia está dañada, el ejército está dañado por los temas de robos, Carabineros de Chile está dañado por temas de robo y por su accionar en determinados hechos, ¿no es cierto?, de la vida civil. Por lo tanto, el ciudadano ve que esta institucionalidad que le tiene que dar respuesta no está en la dirección que ellos quieren. Entonces, la responsabilidad es muy grande del Ejecutivo, del Legislativo en este momento. Muévanse rápido, incorporen a la ciudadanía en estos temas y avancemos en aquellos elementos que la ciudadanía ve como sus principales problemas. Perfecto, bueno, nos quedamos entonces también con esa reflexión final. Profesor Víctor Hugo, muchas gracias por su tiempo. Encantadísimo. Y profesora Jimena, también muchas gracias por sumarse a esta conversación aquí en De la Región al Mundo, y a ustedes por su sintonía. Y recuerde que este y otros capítulos los puede volver a ver a través de tvu.cl. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Hasta pronto.